Fallecidos en las últimas horas en albergues de venezolanos y en las puertas del metro. Incrementa la lista de víctimas fatales por COVID-19. El último informe reportó 75 decesos, la mayor cantidad en un día hasta ahora, y un total de 1.188 muertes. El Ministerio de Salud revirtió la decisión de recortar de 14 a 10 días las licencias de aquellos pacientes con PCR positivo y síntomas leves. Un inmigrante venezolano positivo de coronavirus falleció al interior de un albergue, esperando que su gobierno le permitiera regresar a su país y luego de haber acampado afuera de su embajada esperando una respuesta. Un drama que parece no terminar. También hay 700 bolivianos que llevan más de 10 días en la calle. El gobierno altiplánico agradeció las gestiones de las autoridades chilenas que otorgaron en muchos casos refugio y alimentos, pero aún no hay una respuesta para llevarlos de regreso a su país. Estamos casi en más de una semana ya y no nos da siempre respuesta. El cónsul boliviano nos pone a otro lado, no nos escucha. Poco trabajo ya aquí, además del frío. Por eso queremos retornar a Bolivia. Estamos pidiendo nosotros que nos ayude el consulado y para volver a Bolivia. Tengo mucho miedo, por ejemplo, somos tanta gente y la verdad que hay ese temor de que a cada rato la enfermedad venga. Nueva York es ahora el epicentro de las protestas en Estados Unidos por la muerte de George Floyd. El alcalde Bill de Blasio confirmó que decenas de saqueos y descartó también la sugerencia de Donald Trump de desplegar la Guardia Nacional porque, a su juicio, traería más violencia. Se adelantó a las 20 horas el toque de queda y se prolongó hasta el día domingo. 24 horas está en las horas cero. Tendremos un despacho en directo en cuestión de minutos. Y vecinos de Reinaldo Rueda reclaman por ruidos molestos contra el colombiano. Su acordeón es el problema. El técnico de Chile sigue pensando en Bravo para la Roja. Mientras sigue el apoyo y las protestas de los deportistas por la muerte de George Floyd, un ex campeón del mundo de boxeo pagará su funeral. Todo en 24 horas Deportes. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido a las noticias. Los números de cada reporte refuerzan la tesis de que estamos en las semanas más difíciles de la pandemia hasta ahora. Hoy se informó de 75 nuevos fallecidos, 31 de ellos cuyas fechas de defunción son anteriores al 25 de mayo. Lo más preocupante es que esto es sin que aún entre en vigor la nueva metodología de conteo que va a incluir a los fallecidos con un PCR pendiente, lo que aumentaría esta cantidad. La red de salud sigue expandiéndose para poder dar abasto. La sobreexigencia del sistema no da tregua. 1.202 pacientes están dando la lucha conectados a ventilación mecánica invasiva y 326 de ellos están batallando aún más fuerte, en estado crítico. Pero los esfuerzos en ampliar la cobertura en ocasiones tampoco alcanzan. En las afueras del metro Santa Lucía, un hombre sin hogar falleció en plena vía pública. Quienes lo conocían aseguraron que manifestaba síntomas similares a los del coronavirus. Un nuevo caso de un paciente que ni siquiera llegó a un centro médico. En las últimas 24 horas, el COVID-19 cobró la vida de 75 personas, 1.188 muertos en total. Si bien se había advertido de un posible aumento en el número de víctimas por el cambio metodológico que contará a los fallecidos con PCR pendiente, la brusca alza de hoy no se explicaría por este nuevo criterio. Lo que incluye, sí, es el número de personas que hemos tomado exámenes y que estaban retarsados en su informe. De hecho, de los fallecidos informados el día de hoy, 31 personas tienen fecha de defunción anterior al 25 de mayo. Con este cargamento de ventiladores se completa la donación de la CPC, en total 500 equipos para enfrentar la pandemia. No estamos solamente para contabilizar o denunciar los problemas. Estamos para enfrentar y resolver los problemas. Y por eso desde el primer día estamos trabajando sin pausa, sin descanso. Se espera que se sumen 300 más para el 10 de junio y adicionalmente 400 equipos de oxigenación de alto flujo. La meta para el 30 de junio es contar con 4.197 camas con ventilación mecánica para que el colapso del sistema no ponga en riesgo ninguna vida. Sin embargo, los recursos humanos también están al límite.
Estamos llegando a un nivel en donde el personal técnico, el personal médico, enfermera, especializado en el manejo de pacientes COVID, está llegando a su máxima capacidad. Desde el MinSal se anunció también de 3.527 nuevos casos y se alerta además de 21.325 casos activos con capacidad de contagio. Esto a partir del otro cambio metodológico introducido esta semana. Consideramos como caso activo, potencialmente contagiante, de importancia epidemiológica a las personas que han iniciado síntomas hasta los 14 días. Criterios que tienden a subestimar los datos. Por el momento en el que estamos, son menos recomendables todavía que los que tienden a sobreestimar los datos, porque eso va a llamar como una cierta confianza o relajo de las medidas sanitarias antes de tiempo. En la reunión de los miércoles se decidirá si las comunas de la región metropolitana, que hoy se encuentran en cuarentena total, la mantendrán. Pero hay riesgos asociados a levantar las medidas cuando aún los números son tan alarmantes. Yo creo que una manera de ordenarlo es 90-60-10. Bajar en un 90% el ritmo de contagios, para lo cual se necesita disminuir la movilidad en Santiago en un 60% y hacer más test hasta llegar a un 10% positividad. Semana número 13 de la pandemia en Chile. Estamos en los días más difíciles y todavía sin saber con certeza que el panorama mejorará dentro de las próximas semanas. Y el gobierno descartó una cuarentena de 10 días para contagios con síntomas leves de coronavirus, como había anunciado ayer. Uno de los puntos que generó dudas es que no existe una definición clara de qué se entiende por sintomatología leve. Así, el gobierno aclaró el debate que se había producido por el pago de licencias a la espera de nuevas definiciones y criterios. Para aquellos casos que cursan con síntomas leves y tienen PCR positiva, el periodo de cuarentena tiene que ser de 10 días desde el inicio de los síntomas. Un anuncio que generó dudas y debate, mientras unos planteaban que el trabajador perdería 3 días de cobertura en el pago de su licencia, otros también apuntaban al riesgo de que la persona siguiera contagiando. A 24 horas del anuncio, la medida de reducir la cuarentena a 10 días para quienes tuvieran síntomas leves de coronavirus quedó descartada. Hemos tomado la decisión de no implementar todavía este criterio. Una de las razones fue precisamente el pago de la licencia, ya que al ser de 10 días, por ley, solo se pagarían 7. Y el presidente ha optado por pedir al Ministerio de Salud que cuando esto se haga, periodo acortado de cuarentena no sea de 10 días, sino que de 11 días, para que no se produzca esta falencia en la cobertura de licencia médica. Otro de los puntos que provocó que el criterio no fuera implementado es que todavía la comunidad médica no puede consensuar qué se entiende por síntomas leves de una enfermedad que aún estamos conociendo. Por eso las opiniones se dividen entre quienes creen esencial mantener los 14 días de licencia y los que apuestan por reducirla. Existe hasta un 20, incluso hasta un 25% de las personas que lo genera después del 7º hasta el 14 días desde el periodo de contacto, que creo prudente el mantener el periodo de cuarentena por 14 días. Los que apuestan por el otro criterio aseguran que el 8º día es clave, porque es ahí cuando la llamada carga viral baja significativamente. Así que es planteable la posibilidad de bajar de 14 a 10 días. Ahora hay que guardar un periodo de margen y las personas deben estar al menos 5 días asintomáticas antes de tener contacto con otras personas y salir de su aislamiento. Licencia de 10 días descartada, por ahora, un anuncio que finalmente no se concretó. Para resolver dudas sobre qué es un síntoma leve y si tendrán o no licencias los contactos estrechos con PCR negativo, las autoridades se reunieron con el Consejo Asesor COVID. Las conclusiones y definiciones se conocerían este miércoles. Un ciudadano venezolano murió por COVID-19 en un albergue de Providencia a la espera de ser repatriado a su país. Es una triste realidad justo cuando otros cientos de extranjeros piden ayuda con urgencia a sus respectivas embajadas para poder regresar. Solo en el consulado de Bolivia se estima que hay cerca de 700 personas pernoctando hace más de una semana. Jovito David Colmenares, venezolano, tenía 40 años. Es una víctima más del coronavirus.
Está confirmado, tenía COVID, pero murió sin saberlo. Estaba aislado en una sala con todos los síntomas. El Liceo Alessandri de Providencia era su albergue. Ahí siguen muchos de sus compatriotas. La persona que falleció ayer le decían al gordo, era una persona alta, corpulenta, que estuvo desde el comienzo fuera de la embajada, más o menos pasó 21 días estando fuera de la embajada antes que fuera sacado y llevado a estos albergues. Antes de morir le realizaron el examen. El resultado apareció después. Bueno, el procedimiento que se adoptó acá, o el protocolo, como dice usted, se aisló el lugar donde falleció esta persona y la cual se encuentra trabajando el personal especializado, la OCAR, en el sitio del suceso. Esperaba regresar a su país en los próximos días, al igual que estos más de 700 ciudadanos bolivianos. Desde la semana pasada pernoctan en el consulado de su país, ubicado en Providencia. Estamos diciendo, compañeros, en esta puerta parados, días y noches. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Nadie dijo que acampar aquí sería algo fácil. La verdad es que la situación es crítica durante las madrugadas. Las temperaturas bajan, bordean los 7 grados. Hay 15 niños, 25 adultos mayores y 10 embarazadas. Hace mucho frío en la noche. Más que todo cuando uno llega no piensa que hace tanto frío. Vamos a ir con nuestra unidad móvil para ver a este grupo de personas que llegaron precisamente hasta Alto Brajes hace minutos nada más. Los medios altiplánicos viven pendientes al estado de sus compatriotas. Algunos han logrado volver a la capital, La Paz. Tuvimos aproximadamente un mes a más esperando a que todas las personas cumplan el periodo de cuarentena que se nos había establecido. Una vez cumplido la cuarentena nos destinaron que teníamos que venir a cumplir otro periodo de tiempo aquí. Precisamente eso ha retrasado el regreso de los ciudadanos bolivianos. Es más, a través de un comunicado, el Consulado de Bolivia agradeció la ayuda de las autoridades chilenas y confirmaron lo siguiente. Nadie puede ingresar a Bolivia si no cumple con los condicionamientos médicos establecidos por la Organización Mundial de la Salud, que incluyen una cuarentena mínima de 14 días. Desde Santiago de Chile, en las 2 últimas semanas se posibilitó el retorno de 692 ciudadanos bolivianos. Y efectivamente son personas de escasos recursos, en situación humanitaria que requieren ayuda y que necesitan retornar a sus países. Y no pueden hacerlo no porque Chile no les abra la puerta, sino porque sus países les cierran el retorno. Sencillamente no les permiten retornar. Esa incertidumbre de no saber con convicción un inminente retorno complica a Edith. Está a pocos días de dar a luz. Estoy ahorita desesperada porque la verdad en unos días, semanas ya nace mi bebé y entonces cosa de estar en esta situación es incómoda. No puedo dormir ni sentarme porque duele la espalda mucho con el frío. Hay un compromiso de llevar a todas estas personas a un albergue de Recoleta. En paralelo, en el Liceo Alessandri se tomaron los resguardos correspondientes. Habría más ciudadanos venezolanos contagiados. Se teme un posible brote después del fallecimiento por coronavirus de un integrante de la comunidad. ¿Cómo? Ahora. Bueno, y seguimos con este tema porque fíjese que los bolivianos que están acampando fuera del consulado iban a ser trasladados hoy día hasta un albergue. Entendemos que nada de eso ha ocurrido. Vemos las carpas, allí está Agustina Álvarez. Nos cuenta qué pasa en esta noche. Además, Agustina, que se esperan precipitaciones, ya hay bastante frío, ¿no? ¿Cómo estás? Buenas noches. Olivia, muy buenas noches. La verdad es que ya están cayendo lluvia en este lugar donde 750 personas bolivianas se encuentran pernoctando ya por su noveno, casi 10º día consecutivo acá a las afueras de su consulado. Se trata de familias completas que llegaron hasta Chile a principios de año con una esperanza de encontrar trabajo, sobre todo en el área agrícola, pero que tras la pandemia del coronavirus se vieron afectados. Lo que preocupa es que acá hay muchísimos menores de edad, hay muchísimos lactantes, además de mujeres embarazadas, como veíamos en la nota, y también
cientos de personas de tercera edad. Y lo que sucede es que la verdad es que las carpas están muy juntas unas con las otras. Hay una aglomeración total, no porque quieran también hacer una especie de calor humano, sino que además porque no existe espacio por la cantidad de personas que hay en este lugar. Lo que les preocupa porque puede producir un foco de contagio en esta comunidad de bolivianos. Ahora bien, también otra cosa que le preocupa muchísimo es las bajas temperaturas. Durante toda la tarde tuvimos muy bajas temperaturas, al caer la noche ya rondeamos los 10 grados y la verdad es algo que se vuelve insoportable para muchos de ellos, al igual que las precipitaciones. Ustedes pueden ver cómo se prepararon las carpas, pusieron una especie de plástico sobre ellos, muchos de ellos cartón, pero no es suficiente tal vez si cae la lluvia como está haciendo en estos minutos, que todavía es muy suave, para poder enfrentar las grandes precipitaciones que se tienen presupuestadas para esta semana, para este día. Ahora bien lo adelantabas tú, se dio una especie de esperanza a estas personas, a estas 750 personas bolivianas, porque desde la Intendencia se había confirmado que se irían llevadas hasta albergues, distintos albergues en la comuna de Recoleta. Se dijo que iba a ser hoy no se realizó, se supone que se realizará mañana, pero eso es parte de lo que estas personas alegan, porque dicen hay muchas promesas que también llegan al punto en que nunca más se cumplen. Hablan demasiado, pero no se realiza la acción. Estuvimos conversando con ellos, veamos qué nos desean. Mañana supuestamente se van a un albergue, ¿qué te parece esa idea? Sí, eso, no estoy muy enterado de eso, pero los jefes de grupo nos han estado comentando eso. ¿Qué te parecería? Está bien, yo pienso que está bien porque ya es mucho frío que estamos pasando. No estamos bien nomás. Sí, hace frío, algunos tenemos camping, algunos no. Sí, esta noche ahora va a ser frío, no sé cómo sea, tenemos que aguantar. Retornar a Bolivia, estar con la familia, que ya no tenemos dinero así para pagar el arriendo, ya se nos acaba, ya no tenemos cómo quedarnos si nos termina con que vamos a estar, ¿no? Nos dijeron unas cuantas horas más, nos dijeron va a ser una respuesta, pero hay un 3 colegio que está vacío, ahí nos va a llevar, dijo, pero no sé cuándo, no se sabe. Bueno, es la situación que están viviendo a esta hora de la noche este grupo que está integrado por aproximadamente 750 ciudadanos bolivianos. Ellos están hace varios días a la intemperie frente al consulado que está ahí ubicado, si usted quiere, en la comuna de Providencia, a un par de cuadras del Costanera Center para que se ubique. No han tenido respuesta del consulado, iban a ser trasladados como sí ocurrió semanas atrás con otro grupo de bolivianos hacia un albergue. Usted se acordará de ese caso, hicieron una caravana que partió desde el consulado y llegó hasta la parroquia italiana allí en el Parque Bustamante. Luego algunos de ellos pudieron embarcarse en un bus de regreso a su país y otros permanecieron en el albergue. A estos ciudadanos bolivianos también se les había dicho que durante esta jornada iban a ser trasladados, cuestión que no ha ocurrido y que se ve agravada primero por el frío que está haciendo a esta hora en la capital. Ya hay algunas precipitaciones leves, pero está cayendo. Y además porque lo contaba Agustín Álvarez, hay personas de la tercera edad, hay lactantes, hay mujeres embarazadas y no tienen ningún ayudo hasta esta hora y están durmiendo así, tal cual usted lo ve. A la intemperie, Agustín, te quería preguntar cuál es la explicación que les han dado a ellos, porque desde el consulado no les han dado respuesta alguna, pero aparentemente, por lo que tú nos estabas diciendo, iban a ser trasladados durante esta jornada a un albergue y eso quedó postergado para mañana, entendemos, ¿no? Así es, la verdad es que hay muy poca explicación, hay muy poco contacto entre las autoridades y estas personas. Llegó una especie de rumor de que iban a ser llevados hasta albergues en la comuna de Recoleta, pero nada de esto se les confirmó. Por ende, la verdad es que después vino una persona también de la iglesia jesuita en donde les confirmó que esto podría realizarse mañana, pero no tienen ninguna noticia verídica, ninguna confirmación respecto a lo que va a suceder dentro de los próximos días o incluso en las próximas horas. Bueno, vamos a tener que seguir atentos, por supuesto, a esta información porque son personas que están muy necesitadas, Agustín, y que llevan ya varios días durmiendo ahí en la intemperie. Buenas noches, estamos en contacto en cualquier minuto. Buenas noches. Bien, pues se lo comentábamos en nuestros titulares. La ciudad de Nueva York se está convirtiendo ahora en el nuevo foco de las manifestaciones por la muerte de George Floyd. La noche de este lunes la violencia se redujo, pero el llamado de salir a las calles continúa, sobre todo después de que se publicara la autopsia independiente que aseguró que Floyd fue asesinado por el policía que presionó su rodilla contra el cuello. Así
Así amaneció el centro de la ciudad de Nueva York este martes. Vitrinas completamente rotas, tiendas saqueadas y algunas hasta quemadas. La policía asegura que cuando cae la noche, después de las protestas pacíficas, los delincuentes se aprovechan del pánico. Todo cambia cuando llega la noche, cerca de las 8:30 o 9. Cuando muchos manifestantes se van, empezamos a ver actividad criminal en Manhattan y otras áreas. Y eso es solo parte de los saqueos que ocurrieron. Aún estamos consolidando las cifras exactas de los detenidos y heridos. Nueva York forma parte de las más de 50 ciudades que impusieron toque de queda para intentar frenar de alguna manera los disturbios que se estaban generando en medio de las manifestaciones por la muerte de George Floyd. Sus principales centros turísticos como Times Square, Manhattan y Brooklyn se han convertido en el foco de las protestas en la zona. Uno de los saqueos se dio en Macy's, considerada la tienda más grande del mundo. Debido a esta situación, el gobernador del estado exigió mayor despliegue policial. La policía de Nueva York y el alcalde no hicieron su trabajo anoche, así lo creo. Tienes 38.000 efectivos, es el segundo departamento más grande del país. Usen a los 38.000 policías para proteger la propiedad y a las personas. Vea los videos, fue una desgracia. Creo que el alcalde subestima la magnitud del problema. La orden entregada este lunes por el presidente Donald Trump, dirigida a todas las autoridades regionales, exige recurrir a la Guardia Nacional para cuidar principalmente la propiedad privada. Sin embargo, no todos aceptaron la sugerencia. Vamos a extender el toque de queda desde las 8 p.m. de esta noche hasta las 5 a.m. de este miércoles. Vamos a enviar más efectivos de la policía donde sea necesario. No necesitamos traer la Guardia Nacional ni otras fuerzas armadas. Si alguien necesita clases de historia, recordará que cuando fuerzas externas entran a una comunidad, nada bueno ocurre. En otras ciudades del país, los disturbios también han empañado el movimiento que exige justicia por la muerte de Floyd. En redes sociales se han publicado decenas de videos donde se puede ver el choque entre policías y civiles, pero también entre los propios manifestantes y algunos residentes. Casos como el de un chofer que con su camión se abalanzó sobre una multitud o el de un hombre que amenazó con un arco en medio de una protesta y que terminó con su vehículo quemado han exacerbado el ambiente. Mientras el clima de tensión continúa en Estados Unidos, se publicó la autopsia independiente de la muerte de George Floyd, la que asegura que se trató de un homicidio perpetrado por el policía que presionó su rodilla contra su cuello. La autopsia muestra que el señor Floyd no tenía ningún problema médico que causó o contribuyó a su muerte. En mi opinión, la causa de muerte es asfixia por la compresión del cuello que interfirió con el flujo sanguíneo y el oxígeno que va al cerebro. La indignación por la muerte de George Floyd sigue dando la vuelta al mundo. Ahora fue la Unión Europea la que manifestó su consternación y acusó abuso de poder de la policía. El escenario continúa complejo en Estados Unidos y para algunos estaría lejos de terminar. Bueno, este mismo tema, el movimiento Antifa ha sido catalogado como el motor de la violencia que se ha desatado en decenas de ciudades de Estados Unidos. De hecho, el presidente Trump amenazó con incluirlos en la lista de organizaciones terroristas. Pero, ¿quiénes son estos activistas y cómo surgió este colectivo? Lo vemos en el siguiente informe, mire. Antifa. 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 El nombre de este movimiento ha resonado en los últimos días con fuerza cuando se trata de explicar el nivel de violencia que ha permeado las protestas que sacuden a Estados Unidos. Sin embargo, ha sido el presidente Donald Trump quien sin mayores argumentos ha hecho la diferenciación entre los manifestantes pacíficos y los activistas de izquierda radical que han detonado la violencia en las calles de decenas de ciudades. The violence and vandalism is being led by Antifa and other radical left-wing groups who are terrorizing the innocent, destroying jobs, hurting businesses and burning down buildings. ¿Pero qué es Antifa?
Es una abreviación de antifascista y supuestamente designa a un movimiento desestructurado, altamente atomizado, sin liderazgos claros, que reúne personas que tienen una animadversión contra cualquier cosa que siquiera señalice cierta relación con el fascismo. Los movimientos de origen antifascista se remontan a las décadas de 1920 y 1930, con la lucha contra el fascismo italiano de Mussolini, el nazismo de Hitler o el franquismo español. Aunque sus antecedentes en Estados Unidos datan del movimiento Ocupa Wall Street en el 2011, la llegada de Trump al poder los volvió a poner en el panorama de un país en el que la izquierda radical es una verdadera rareza. El referente más reciente que se tenía hasta ahora de la irrupción de Antifa en una protesta contra el racismo había sido hace 3 años en Charlottesville, cuando se registraron violentos enfrentamientos entre antifascistas y supremacistas blancos. Al carecer de una estructura jerárquica y un programa definido, los objetivos del movimiento Antifa van desde la lucha antisistema más radical a la búsqueda de la justicia social más idealista. Trump amenazó el pasado domingo con incluir a Antifa en la lista de organizaciones terroristas, aunque hay opiniones divididas frente a si actualmente tiene o no las herramientas para hacerlo. Declarar a un movimiento terrorista en los Estados Unidos es bastante complicado y difícil, diría yo. Hay que mirar también que no existe una ley terrorista propiamente tal para el orden interno. Sí, el presidente Trump los puede nombrar como un movimiento terrorista particularmente porque si se acoge a lo que la Asamblea de Naciones Unidas declaró el año 94, en que un movimiento terrorista tiene que tener actos criminales con fines políticos, tienen que estar concebidos, planeados para provocar terror en la población en general. El exdiplomático estadounidense Joseph Westphal, quien fue subsecretario del Ejército de Estados Unidos, embajador en Arabia Saudita durante el gobierno de Barack Obama y ahora se dedica a la academia, alertó sobre las consecuencias del tratamiento que Trump le está dando a esta organización. Yo creo que él está muy equivocado en ese sentido, aunque se mande la Guardia Militar o el Ejército a las calles, no se va a arreglar hasta que la sociedad no cambie. Aunque no se descarta la presencia de estos activistas de izquierda radical en las protestas que sacuden a Estados Unidos, los expertos concluyen que es el malestar por la brutalidad del sistema policial y el racismo que sigue imperando en el país las verdaderas causas del caos que se extiende por los 50 estados norteamericanos. Bueno, ¿cuánto se puede extender este conflicto? ¿Qué ribetes puede tener? ¿Qué significa que el presidente Trump haya incluido o amenace con incluir a Antifa dentro de la lista de organizaciones terroristas? Ya estamos con Alberto Rojas, director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterre, para hablar sobre este tema. Alberto, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Iván. Partamos por lo primero. De acuerdo a las estimaciones que tiene usted, lo que ha podido investigar sobre esta materia, ¿qué proyección podría tener este nuevo movimiento antirracista en Estados Unidos? ¿Qué alcance puede llegar a tener? El alcance todavía es indeterminado en la medida que este problema va mucho más allá de la muerte de un ciudadano afroestadounidense producto de la violencia policial. Aquí de fondo, este episodio lo que ha hecho ha sido generar la chispa para este verdadero estallido social que está protagonizando la población afroestadounidense producto de la situación que arrastra desde hace años, las condiciones en las que vive y sobre todo la relación que tiene con la fuerza policial en distintos estados de la Unión, en donde son blanco permanente de abusos. No hay que perder de vista que diferentes estudios han demostrado que un joven negro tiene 3,5 veces más probabilidades de morir tiroteado por un policía estadounidense que una persona de la misma edad, pero de raza blanca. Ahora, usted ha utilizado dos conceptos que me llaman la atención. Alberto dijo estallido social y chispa, para hablar a propósito de cómo esto ha ido generando mucha fuerza. Ya hay 50 ciudades norteamericanas que están con toques de queda y con protestas bastante fuertes. Anoche nosotros estuvimos en directo con nuestro compañero Felipe, Felipe León, mostrándonos imágenes en directo de Times Square, donde se estaban produciendo saqueos. Y le pregunto, ¿esto puede ser, con todas las diferencias del caso, del país, del tipo de movimiento, algo parecido a lo que ocurrió en Chile, donde una
cosa gatilló un movimiento mucho más grande. El alza de los 30 pesos del metro gatilló un movimiento social de proporciones desconocidas hasta ese minuto. ¿Puede pasar algo similar en Estados Unidos? Acotado probablemente digamos, a todo lo que es la población afroamericana. Sin duda, no hay que perder de vista que esta no es la primera vez que ocurre algo similar. Recordemos lo que ocurrió en 1992 con el asesinato de Rodney King en Los Ángeles a manos de 4 policías, en donde ahí nuevamente tuvimos episodios de violencia, saqueos, descontrol. Intervino la Guardia Nacional para restaurar el orden, hubo más de 60 muertos. ¿Por qué me refiero a una chispa? Básicamente porque las condiciones en las cuales la población afroestadounidense vive ciertamente están marcadas por ciertos temas. En Estados Unidos son prácticamente 48 millones de 310 millones. Son la segunda minoría más grande después de los latinos. Pero hay muchos elementos que tienen que ver con cifras que son muy reveladoras. Estamos hablando, por ejemplo, que la esperanza de vida entre un ciudadano de raza negra y uno de raza blanca es de 9 años. Estamos hablando de niveles de desempleo que en agosto del año pasado alcanzaban el 5,5% y que hoy, en plena pandemia en Estados Unidos, alcanzan casi el 17%. Y en gran medida, de los más de 100.000 muertos que registra Estados Unidos hasta el minuto, poco más de 23.000 son de raza negra. Y eso tiene que ver con las condiciones en las cuales ellos laboran. La imposibilidad de hacer teletrabajo, el hecho de exponerse todos los días en empleos que los obligan a estar permanentemente en contacto con otras personas, salir a la calle, conducir buses, ese tipo de situaciones. Un niño de raza negra tiene 3 veces más probabilidades de vivir en la pobreza que un niño de igual edad de raza blanca. Todos estos elementos se juntan y se transforman en una verdadera bomba de tiempo, que episodios como el de Rodney King y el de ahora hacen estallar y le recuerdan a la sociedad estadounidense que arrastra un problema de décadas, sino siglos, y que no se ha resuelto. Ahora, a diferencia del crimen ocurrido en contra de Rodney King, ahora juega en este episodio donde muere George Floyd, asesinado por policías, la globalización. Y se lo pregunto por qué, Alberto, porque estas protestas raciales en Estados Unidos han traspasado con largueza la frontera de Estados Unidos. Hay manifestaciones en Europa, hay manifestaciones en América Latina, distintas figuras de distintos ámbitos, ¿no? Deporte, espectáculos, políticos se han manifestado al respecto. La globalización puede ser un factor que cambie el volumen de esta movilización. Por ejemplo, comparándolo con el otro asesinato que usted recuerda, el de Rodney King. ¿Cuánto puede hacer crecer este movimiento, este factor, las redes sociales, la globalización y el traspasar tan rápido las fronteras? Bueno, muchísimo. No hay que perder de vista que en 1992 no existían las redes sociales, no existía la posibilidad de grabar un episodio como fue la detención brutal, ¿no es cierto?, de este ciudadano y transmitirla casi en forma instantánea a otros dispositivos móviles, poder verlo en un computador, como dices tú, que esto traspase las fronteras físicas y geográficas de Estados Unidos. Esto genera una verdadera caja de resonancia, esto amplifica muchísimo este episodio que tal vez en otras décadas habría quedado más contenido, habría tenido una duración menor, habría generado una respuesta de la ciudadanía afroestadounidense de menor impacto. Esto probablemente aún está en desarrollo. Todavía es probable que veamos más disturbios y que esto se expanda a otras ciudades de Estados Unidos con un resultado todavía incierto. Bien, pues Alberto, le queremos dar las gracias. Alberto Rojas, director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterre. Que tenga buena noche, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Bueno, seguimos en este tema, precisamente lo que hablábamos recién con el profesor Rojas, ¿no? Seguramente el color negro, algo como esto, se apoderó también de sus redes sociales durante la jornada de hoy. Un apagón musical y millones de imágenes en negro inundaron las redes sociales en protesta por la violencia racial en Estados Unidos. Varias cadenas, de hecho, suspendieron sus transmisiones por casi 9 minutos, el mismo tiempo que la rodilla del policía permaneció sobre el cuello de George Floyd dándole muerte. Muchos se extrañaron al ver decenas de imágenes en negro. Quienes no sabían de qué se trataba, imaginaron que las redes sociales estaban reportando un error, pero en verdad no era así. La gente publicaba esto en señal de protesta y también en apoyo del apagón musical impulsado por el hashtag The Show Must Be Paused, algo así como el espectáculo se debe interrumpir. We need justice for George Floyd. We all witnessed his murder in broad daylight. We're broken and we're disgusted.
We cannot normalize this pain. And I'm not only speaking to people of color. If you're white, black, brown, or anything in between, I'm sure you feel hopeless by the racism going on in America right now. Varios canales de televisión dedicados a la música paralizaron sus transmisiones. Lo mismo ocurrió con algunas radios y aplicaciones para equipos móviles, como Spotify, que lanzó canciones que solo incluían silencio durante 8 minutos y 48 segundos, los mismos que estuvo George Floyd bajo la rodilla del policía. Todo esto en un día que la industria consagró para detener las injusticias sociales. Varios artistas se plegaron a la iniciativa. I mean, it's unbelievable. It's so mean and wicked and evil. It's just I don't understand why innocent people, you know, young people, black people are dying in, you know, the hands of the police. Just not, you know, I don't understand it. Reacciones de Rihanna, Jennifer López, Lady Gaga, Justin Bieber y muchísimos otros. Redes sociales como Twitter inundaron las líneas de tiempo con imágenes vacías de color negro u otras referentes a la lucha contra el racismo. Imágenes de Martin Luther King y de marchas en apoyo a George Floyd registraban millones de posteos y visitas. I woke up wanting to see the world burn down yesterday because I'm tired of seeing black men die. He casually put his knee on a human being's neck for 9 minutes as he died like a zebra in the clutch of a lion's jaw. En Chile, Warner Music también adhirió al movimiento Apoyo Transversal para una iniciativa que exige justicia e igualdad, no solo en Estados Unidos, sino que en todo el mundo. Ahora. Bueno, hay toque de queda en Estados Unidos, pero pese a ello las marchas no se detienen. Ya estamos con Felipe León, que nos mostraba ayer, Felipe, desde el corazón de Nueva York cómo se estaban produciendo saqueos. Felipe, te saludo primero que nada, buenas noches. ¿Y cuál es la situación durante esta jornada? ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Un saludo para ti, un saludo también para toda la audiencia de 24 Horas Central. Señalarles que hace 1 hora y 20 minutos comenzó el toque de queda acá en todo el estado de Nueva York. Eso no ha sido impedimento para que los manifestantes se quedasen hasta esta hora de la noche en las calles de Manhattan. Llegaron hasta Columbus Circle, en ese lugar está ubicado la Trump Tower, el hotel de Donald Trump, parte de sus empresas que tiene el presidente estadounidense. En ese lugar estuvieron reclamando hasta las 8 de la noche, momento que comenzó justamente el toque de queda, y fueron dispersados por la policía en YPD, que estuvo actuando no solamente en ese lugar, sino que también en Brooklyn, donde también se desarrollaron manifestaciones que justamente estaban buscando desafiar estos toques de queda, manifestaciones que comenzaron a las 6 de la tarde. Ninguna manifestación iba a terminar antes de las 8, que era el momento que comenzaba entonces este toque de queda por segundo día consecutivo, y que se va a extender finalmente durante toda esta semana. Fue la determinación del alcalde Bill de Blasio, que ha dicho que hasta el próximo domingo, previniendo que eventualmente van a haber más manifestaciones, se ha tomado la decisión entonces de extender este toque de queda por la noche desde las 8 hasta las 5 de la mañana. No parecen terminar, es el 6º día ya acá en el estado de Nueva York de protestas, más de una semana a nivel país. Es señalar también que durante esta jornada el alcalde Bill de Blasio ha dicho que se trata de una tormenta perfecta, lo que ha ocurrido no solamente porque el coronavirus ha golpeado fuerte a esta ciudad, sino que también en momentos en que pareciera que todo se estaba recuperando, comienza este brote de violencia entre la gente, violencia social justificada justamente por el asesinato de George Floyd. Acá en el estado de Nueva York, por lo menos durante la noche anterior, que ha sido probablemente la noche más violenta y de mayores saqueos, se registraron 700 arrestos durante la noche, como los que vimos en vivo en 24 Horas Central. Hay cierta crítica también al actuar de NYPD por que dicen las autoridades, como por ejemplo la gobernación de acá del estado de Nueva York, que no actuó con todo el orden y control que debería haber ejercido sobre las calles. A pesar de eso, por lo menos acá, no se ha tomado la determinación de poner a la Guardia Nacional, al Ejército acá en Estados Unidos, en control de las calles. Sí lo han hecho otras decenas de ciudades a nivel
país. Señalar también que durante estas últimas horas y también ha alimentado las protestas en las calles, se han conocido nuevos datos, nuevos detalles respecto de la vida de George Floyd, también de antecedentes de su familia. Un video que se ha conocido durante esta semana, por ejemplo, indica que George Floyd estaba en contra de las armas, que quería que los jóvenes dejaran las armas en las calles, que era algo que él veía en su entorno, siempre buscando un poco pacificar a las nuevas generaciones que vienen por delante. Su familia ha dado el mismo mensaje, ha señalado que las protestas están bien, pero que la violencia no es la forma. Pasamos a revisar ese video de George Floyd que ha sido publicado en redes sociales durante estas últimas jornadas. Esta generación de jóvenes está claramente perdida. Claramente perdida. Ya no sé qué decir. Ustedes los jóvenes andan por ahí con armas y las usan en medio de multitudes, matando niños. Es claramente la generación que viene después de la nuestra. Un día un negro me dijo que un joven sabía lo que estaba haciendo porque podía usar un arma. Fue una locura que un hombre de mi edad estuviera aprobando esa mierda. Bien, declaraciones entonces de George Floyd antes de su muerte, señalar que lo que vimos anoche acá, por lo menos en la ciudad de Nueva York, no son grupos terroristas como ha acusado, por ejemplo, el presidente Trump, sino que principalmente son grupos de jóvenes de entre 15 a 18 años, un poco más adultos también, que anduvieron dando vueltas y que estuvieron generando problemas durante la tarde. Grupos de personas marginadas, grupos de personas vulnerables, que también son parte de la población estadounidense que está saliendo a las calles justamente a reclamar justicia social, no solamente para los más privilegiados acá en el país. Viene Felipe, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, vamos ahora en este mismo tema. Fíjese que pese al toque de queda, le decía yo que las marchas han seguido en Nueva York. Vamos a ver lo que está pasando en otros puntos del planeta precisamente a propósito de este tema. Este martes, París vivió fuertes choques entre manifestantes y la policía durante una protesta contra el racismo. Cerca de 20.000 personas se reunieron en la capital francesa en una protesta contra la violencia policial. Ahí están las imágenes, la cual derivó en altercados con los manifestantes, levantando barricadas y además de eso lanzando proyectiles a los agentes de seguridad. Esta protesta fue convocada por el Comité de Apoyo a la familia de Adama Traoré, una joven de raza negra de 24 años que murió en el año 2016 tras ser arrestada. El movimiento por la justicia tras la muerte de George Floyd en Estados Unidos motivó a los participantes parisinos a reunirse y a exigir el fin de la brutalidad policíaca basado solo en el color de la piel. De regreso a nuestro país, el coronavirus innegablemente ha obligado a doblar los esfuerzos en materia de orden y seguridad. Solo durante la última semana se registraron más de 17.000 detenciones, sorpresivamente más del 60% de ellas por infracciones asociadas a la emergencia sanitaria. Yo iba pasando por ahí. Yo iba pasando, lo que vi todo fue que yo iba a comprar sushi. Ya. Es que tres focalizados, lo mantengo con la chasis. Lo mantengo con la chasis. Le doy todas las explicaciones a Carabineros. Camino, vaya y ponte la mascarilla. El vehículo que anda en el 37 central. Positivo, Eco 2 de 9-1. La delincuencia y el coronavirus se hacen inseparables en las calles por estos días. La cuarentena obligatoria en el Gran Santiago rige implacable, pero a algunos definitivamente, lo hemos visto, les importa poco y nada. Es más, parece que los alentara para delinquir y afectar a los pocos que deambulan por las calles. Yo no tengo nada que ver, repetía una y otra vez este hombre por las calles de Providencia al ser interceptado por personal de seguridad ciudadana, pero su discurso fue variando. Parece que sí tenía que ver, y bastante. Yo no tengo nada que ver. Yo no tengo nada. ¡En la calle que están!
Amigo, yo tengo la hora por ahí. Silencio, apóyate allá en la espalda. Apóyate. Ayúdame por aquí. ¿Es de verdad, pistola? Sí, yo ¿Tú le disparaste? No. Son aquellos temas anexos a la pandemia propiamente tal, aquellos difícil de erradicar, tanto como la indigencia, esos que despojados de todo parecen, en muchos casos, echados a su suerte. ¿Siempre no te da fiebre? No, está bien, está normal. ¿Por qué te está? Está calorado, pero está bien. No, a mí no me ha pasado nada. ¿No le da miedo? No, no me da miedo. Morirme tampoco. Es la resignación de los que viven en la calle, porque con esto del coronavirus no saben qué suerte correrán. Para nadie es un misterio que el nivel de exposición que tienen es mucho más alto. Es lo que intenta aplacar Carabineros con el plan Ruta Calle Protege COVID-19, una luz de esperanza, un trozo de pan, un jabón, que a otros los hace ver las cosas con más optimismo. No se preocupe, don Miguel, le vamos a dejar esta cosita acá, ¿ya? Muchas gracias. Mañana en la mañana lo vamos a pasar a ver igual, ya como las 10 y media. ¿No le da miedo esto del coronavirus, sacar en la calle? No, si yo no salgo ahora porque estoy en cuarentena. Y no he podido trabajar tampoco. Al día de hoy ya hemos prestado colaboración a nivel nacional a más de 40.000 personas, lo cual nos satisface por cuanto se está cumpliendo con esta oportunidad de colaborar y de dar una atención especial a las personas en situación de calle. Pero dejemos Independencia para volver a Providencia, donde los delincuentes no paran y tampoco los cambios de opinión de este hombre respecto del asalto y ataque armado al personal de seguridad que protagonizó. Yo no sé, sé que estaban robando, pero no tengo nada que ver. Si tú eres con ellos, si tú empezaste a disparar también. Yo no, mano. ¿Cómo que no? ¿Cuántas armas eran? No, mano, yo nomás que vi una. ¿Una? Los delitos no han aumentado, más bien han disminuido, pero están cambiando. Hoy día vemos menos delitos en las casas, mucho más en la calle y también en locales comerciales. Son durante el día, menos durante la noche como era antes, y además son mucho más violentos. La última semana Carabineros, durante sus procedimientos de ruta calle, contabiliza poco más de 17.000 detenidos, 11.000 de ellos por delitos contra la salud pública y alrededor de 2.000 por delitos de mayor connotación social, como estos de Providencia. El norte es claro. Resguardar la seguridad de las personas, resguardar el orden público y también asegurar que se cumplan las medidas sanitarias. Y en cuanto a él, siguió con su doble discurso hasta ser subido a esta patrulla, uno de esos 17.000 detenidos en una semana en medio de un operativo ampliado sin precedentes que mezcla seguridad y pandemia, un mix que inevitablemente se ha unido y para mal. Mano, mírame la cara. Ahora. Hay información de último minuto a propósito de la situación que están viviendo estos cerca de 750 ciudadanos bolivianos que están parados allí afuera del consulado en la comuna de Providencia hace ya varias jornadas. Adultos mayores, lactantes, mujeres embarazadas entre ellos y que no han tenido respuesta del consulado. En estos momentos, a esta hora, se están habilitando y sanitizando 3 albergues ubicados en la comuna de Recoleta que van a ser destinados específica y exclusivamente para ellos, para albergarlos mientras obtienen una respuesta definitiva de parte del gobierno de su país, de Bolivia. La sanitización de estos 3 albergues debiera terminar durante esta jornada y van a ser llevados mañana a partir de las primeras horas de la mañana, de tal manera que esta sería la última jornada en la cual estos cerca de 750 ciudadanos bolivianos tendrían que estar durmiendo en esas condiciones absolutamente inhumanas, a la intemperie, con bajas temperaturas e incluso con amenazas de lluvia durante esta jornada. Mañana serían trasladados a estos albergues que están siendo sanitizados a esta hora en la comuna de Recoleta. Bien, pues como todos los martes ya estamos con nuestro editor de Economía, Andrés Vial, para hablar sobre efectos asociados a la crisis que deja el coronavirus. Andrés, ¿cómo te va? Don Iván Núñez, ¿cómo le va? Lo vimos ayer, 14,1% de caída en el crecimiento de la economía, lo vimos la semana pasada, las cifras del desempleo. Esto trae reflejos, está trayendo efectos en la economía. En este contexto económico, los gastos comunes que la morosidad ha subido exponencialmente durante los últimos meses, no solamente por la pandemia, sino que también por el estallido social. Ha venido exponencialmente subiendo. Se venía arrastrando esto. Exactamente, no solamente los últimos meses. Vamos con las gráficas, vamos con los números. A ver, ¿cuánto subió? Por el estallido social llegó a un 25% a principios de año. La morosidad en gastos comunes, hablamos de condominios y departamentos. Y
efecto coronavirus, ya llegamos a un 30%. Es decir, de acuerdo a un estudio de Edifito.com, una empresa dedicada a catastrar números de administradores de edificios, de departamentos, de condominios, prácticamente 1 de cada 3 de estos inmuebles, hoy día su dueño o arrendador tiene sus gastos comunes morosos. Ha subido mucho durante los últimos meses. Sigamos por comunas. Vamos. Aquí también es bien llamativo. Vamos con la siguiente gráfica, señor director, para ver, el tema de las comunas más vulnerables. Aquí es bien llamativo cómo las comunas más vulnerables, la morosidad es mucho más alta que en comunas más pudientes. Cerrillos, Lo Prado, La Pintana, El Bosque, Cerro Navia, 37, 36, 35%. Si nos vamos a comunas más pudientes, en Vitacura sigue siendo alto el número, pero es un 19%, es prácticamente la mitad que la comuna más alta. Peñalolén, Huechuraba, que mezclan sectores más pudientes también con sectores más vulnerables, 20%. Lo Barnechea, un 22%. Aquí se han propuesto varias soluciones, Iván, para terminar con la morosidad de gastos comunes, sobre todo en esta época de pandemia, cuando muchos sencillamente no pueden pagarlo porque han perdido la pega. Muchos han dicho y han propuesto algunos diputados sencillamente eliminar, por ejemplo, el corte de la luz cuando no pagan los gastos comunes. Hay diversas ideas que se han puesto arriba de la mesa. Verónica Moscoso con la nota. 2, 3, 4 y hasta 10 meses de gastos comunes deben algunos vecinos de esta torre de 290 departamentos en la comuna de Providencia. Andrea es una de las que no ha podido pagar. No porque no quiera, desde el 18 de octubre no ha recibido ni un peso. No tengo de dónde recibir un salario que me permita pagar los gastos comunes como corresponde. Llevo 3 meses o 4 meses de atraso. Su trabajo no está ligado a bienes de primera necesidad, es diseñadora de interiores. Andrea además se enfermó de COVID, el virus la atacó fuerte y lleva 40 días encerrada. Tuve que explicar en una carta formal al directorio qué es lo que me había pasado. Tuve que probar además, ¿no es cierto?, con todos los exámenes, en fin. Y ellos no han tenido, la mejor disposición del mundo de la administración. Nos estamos comunicando con los residentes, ¿no es cierto?, para que efectivamente hagan abono y vayan cumpliendo, digamos, sus compromisos, porque de lo contrario la comunidad no va a tener recursos para poder mantener operativos los edificios. Un estudio hecho por Edifito.com reveló que entre un 50 y un 60% de los gastos comunes se destinan a remuneraciones de conserjes, personal de aseo y jardineros. En todo Chile son 240.000 personas las que dependen del pago de este servicio. Detrás de uno hay familia y si no lo pagan el sueldo no podemos comprar nada, no tenemos cómo movilizar, lo que sea. Bien se paga la luz, el agua, el gas, la calefacción y las mantenciones que le dan seguridad a los residentes. Las mantenciones de los ascensores dice claramente que se tiene que hacer una mantención mensual. Si no se pagan los gastos comunes, eso generalmente va a generar un retraso y un problema también para el proveedor que nos presta servicios. Mientras más grande el edificio, mayor es la morosidad. En los llamados guetos urbanos de Estación Central, a los que no pagan los gastos comunes se les amenaza con multas diarias. O sea, nos demorábamos un día y eran 10.000 pesos que nos cobraban por diario por no pagar a tiempo. Enrique Ferrer es barbero. Como no tiene trabajo hace 3 meses, dejó de pagar todo. Lo poco que consigue lo deja para comer. Ahorita es el día a día. No sé qué va a pasar. En el Congreso hay un proyecto de ley para impedir que administradores corten la luz por el atraso en el pago de gastos comunes mientras dure la pandemia. Un arma de doble filo, dicen los administradores. Si no puedo pagar los sueldos, ¿cómo van a vivir esas otras personas? Esta crisis se empieza a agudizar. Que este proyecto no suspende el pago de los gastos comunes, ni convoca a la gente a dejar de pagar los gastos comunes, ni promueve que no se paguen los gastos comunes, ni tampoco rebaja los gastos comunes, sino que lo que está diciendo es que el mecanismo de cobranza durante este periodo no puede ser dejar a la gente sin luz o sin agua. El impulsor de esta ley explicó que le han pedido al gobierno buscar mecanismos de apoyo financiero para las comunidades, porque en estos momentos son millones los chilenos que por la falta de empleo no pueden ni están en condiciones de pagar. A ver, son 240.000 chilenos al final que dependen del pago de los gastos comunes. Decíamos, conserjes, personal de aseo, administradores. O sea, no es llegar y tomar una decisión respecto a este tema porque, claramente hay gente que no puede pagarlos por desempleo, pero también
hay casi 250.000 chilenos que cuyos sueldos dependen del pago de los gastos comunes. Exactamente. El 60% de los gastos comunes más o menos, en promedio, hasta un 80% puede ir al pago de sueldos de conserjes, de personal de aseo, del administrador del edificio. Vamos a cambiar completamente de tema, Iván, y vamos a intentar, es difícil tratar de darle vuelta y mirar el vaso medio lleno en esta coyuntura. Cuando vemos cifras de desempleo del 15,6% en la región metropolitana, cuando vemos que el desempleo está a nivel más alto a nivel país, intentar buscarle y darle una vuelta de tuerca a esto cuesta. Pero, como dice aquí el lema, hay trabajo, hay que buscar. Y estamos ¿Dónde tratando... hay trabajo? Hay trabajo, hay opciones que se van abriendo. Aquí como departamento de prensa, dentro de la misión pública que convoca Televisión Nacional de Chile, parte de esa misión es buscar donde hay trabajo, buscar donde hay oportunidades, tratar de escudriñar en emprendimientos, en grandes empresas, en tipos que en esta época le han dado el palo al gato. Sí, hay gente que le ha dado el palo al gato y está buscando 100 trabajadores, está buscando 50 trabajadores. Lo vimos la semana pasada. Trabajando.com y Laborum.com, los dos portales más importantes del país, tenían o tienen hasta ahora 100.000 empleos en sus portales. Hay oportunidades, es la misión que nos hemos impuesto. Hay trabajo, no es querer tapar el sol con un dedo, diciendo, no, la situación está... No, nadie lo puede decir. No, las cifras de empleo son altísimas. Es que hay algunas oportunidades, saber dónde están. Hay oportunidades. Justamente aquí vamos a trabajar en conjunto el noticiero 24 Horas Central con 24horas.cl, con nuestro canal de noticias, intentar buscar esas oportunidades. Vamos con el despacho, con la nota preparada por José Ignacio Tenas. La producción en este taller no ha parado. Óscar, su dueño, decidió reinventarse tras la crisis que vivió por el cierre de sus locales de gastronomía y hoy se dedica a la confección de mascarillas, un nuevo rubro que le ha permitido dar trabajo a 300 personas y que sigue en la búsqueda de al menos 100 trabajadores más. Empezamos a trabajar con las mascarillas y a darle trabajo a mucha gente, que era como lo que más me motivaba. De repente yo llevo 10.000 mascarillas a embolsar y hay 4 o 5 personas en esa casa y ellos las embolsan. Nosotros las retiramos y tienen su plata para el día, para las semanas. Alternativas que también se dan en el mundo digital. En la plataforma Now, por ejemplo, buscan trabajadores que puedan desempeñarse desde su casa. Los capacitan para que sean captadores digitales a través de sus redes sociales. Nos aseguran que hoy tienen hasta 500 cupos y que pueden postular a través de su página web. El marketing digital es para todos. En la actualidad son cientos de personas las que ya están ganando muy buenas lucas todos los días viernes y vamos por más. Estamos creciendo a nivel latinoamericano y se vienen nuevos negocios, nuevas campañas para poder dar muchas más oportunidades a muchas más personas. Una modalidad que toma protagonismo en esta pandemia son las ofertas de trabajos temporales, como en la plataforma esmiturno.cl. Se ofrecen puestos de trabajo en diversas áreas, como auxiliares de aseo, manipulador de alimentos, educadores, asistentes y diversos cargos en salud, todas vacantes para residencias permanentes como hogares de anciano, albergues o recintos del Sename en todo el país. Esto nos ha permitido también que ya hoy día 100 de ellos estén trabajando y apoyando distintas organizaciones, que mayoría son en el fondo reemplazos de 14 días, pero vamos viendo que muchos de ellos también se han quedado trabajando de manera permanente. Contratos temporales que parecen ser los preferidos por las empresas en esta pandemia. Según datos de Randstad, las solicitudes por trabajadores bajo esta modalidad aumentó un 346% entre marzo y mayo. Además, 3 de cada 4 trabajadores temporales estaban cesantes o de manera informal y un 89% de los contratados tiene entre 18 y 44 años. El mercado laboral está cambiando. Nos ofrece distintos formatos para poder ser mucho más flexibles y a través de esto ser mucho más competitivos para poder recuperarnos a nivel económico de los efectos que va a dejar la pandemia. Un mercado laboral que tímidamente muestra cambios y alternativas en medio de cifras que preocupan a miles de chilenos. Bueno, como lo vemos, hay trabajo, hay oportunidades. Justamente había un código QR, el que está viendo ahí en la pantalla, usted con su celular accede justamente a 24horas.cl, donde está la información de esta nota, las empresas, dónde pueden encontrar, cuántos trabajos se están disponiendo. También la nota que mostramos la semana pasada, que te lo comentaba al inicio, en la presentación de la nota José Ignacio Tenas, que tiene que ver con las ofertas de Laborum, de Trabajando. Son casi 100.000 empleos que están dispuestos en la web. Hay trabajo,
hay que buscarlo, hay que tener más flexibilidad, se demora más tiempo en encontrar ese trabajo, pero vamos a tratar de escudriñar entre medio de esta crisis, de esta pandemia que tanto golpea, estas oportunidades. Ahora, usted que hace ese movimiento, me recordé de las motos de delivery que andan por todos lados de Santiago, porque ahí sí que hay trabajo en el delivery. Sí. Y ha aumentado y es interesante saber quién está trabajando en el delivery. Pero antes le tengo un dato. A ver. Un dato que entregó hoy día el Servicio Nacional del Consumidor. ¿Se acuerda que la semana pasada comentamos que los huevos habían subido un 10%? Sí, claro. El pan ha subido tanto. Las legumbres. Bueno, hoy día el Servicio Nacional del Consumidor lanzó un cotizador online. Muy bueno, lo estuvimos probando con nuestro editor en la tarde buscando, por ejemplo, un kilo de arroz. Vamos con la imagen, un sitio web. En el sitio del Cernac.cl hay un banner justamente cotizador de productos básicos. Recordemos que productos básicos que han subido, pero como la espuma los precios durante las últimas semanas. Aquí, por ejemplo, quisimos buscar, mira, tú buscas por comuna el producto y el formato. Podemos parar ahí un poquitito antes que siga subiendo porque hay que filtrar, para que la gente sepa cómo funciona. Uno tiene que filtrar por comuna, producto y formato. Exacto. Aquí pongo, por ejemplo, pusimos la Florida. Buscamos. Estamos buscando arroz en la Florida, grado 2. Grado 2, 1 kilo. Perfecto. Y aquí te sale toda la información respecto a la comuna de la Florida. Ese kilo de arroz, grado 2 en la Florida, sale toda la información. Aquí lo importante es que por ejemplo, el almacenero, el dueño del supermercado, es él el que tiene que entregar la información. Podemos parar ahí, es interesante. Antes que cambien, mira, fíjate, porque tú tienes una diferencia entre este supermercado de 540 pesos y esto es Concepción. Sí. Prácticamente la mitad de lo que puede llegar a costar, pesos, 910, 540. Diferentes marcas, hay de todo. Sí, pero estamos hablando de un kilo de arroz grado 2 en Concepción. Pagar 540, pagar 910. Y lo importante acá, Iván, es que es el dueño del almacén, el dueño del local, el dueño del mercado el que tiene que poner esa información en la web. Pero mira, perdón, ahí está a precios que son mucho más del doble, ¿ah? Sí, pues. O sea, tú puedes encontrar una diferencia de 100% en un mismo producto. Y si es que tú encuentras que vas al supermercado y, por ejemplo, aquí el arroz, esta marca, aquí sale 1.090 y ves y está 1.500, tú puedes obviamente entregar esa información al Cernac y obviamente que ese dueño del local va a ser sancionado. Perdón, mira, en este supermercado está por la marca, pero sigue siendo el producto grado 2 arroz en Concepción. Diferentes marcas de arroz. Sí, está evidente. Sí, además, 1.595. Y el más barato, si podemos ir arriba, porque es interesante hacer el ejercicio. ¿Recuerdas el precio? 1.595. Y el más barato, 1.600 pesos. ¿Para que por 5 pesos nos vamos a poner a discutir? 540 pesos. Ya. 100% de diferencia. Si comparamos este con el otro, este un 100% se duplica el precio. Es bueno cotizar. Casi se triplica. Sí, es bueno cotizar. Estos mismos buscadores, por ejemplo, existen benzinanlinea.cl, parafinanlinea.cl y la gracia es que es el dueño del local el que entrega la información. Y si entrega información falsa, el consumidor puede hacer la denuncia ante el Cernac y obviamente que eso es interesante. O sea, si yo voy, por ejemplo, a este supermercado y veo que ese arroz no está cumpliendo a 700 tú lo pesos, denuncias y el Cernac... La gracia es una retroalimentación que ayuda a dar. Ahora sí, vamos con lo que tú decías, con el tema del delivery. El delivery que se ha instalado como una oportunidad de trabajo para miles de chilenos. Quisimos hacer una radiografía de quién está trabajando en el delivery. Hay muchos profesionales que derechamente quedaron sin pega hace algún tiempo que están trabajando. Dos cosas antes de que le presente, porque esta semana hizo noticia el delivery. En el día de la hamburguesa, me recuerdo claramente, porque también han tenido que hacer algunos cambios, porque como es un área de la economía que ha crecido, se producen aglomeraciones que pueden tener algún riesgo sanitario. Entiendo que sí es una modificación al respecto. Y lo otro... Una modificación que todavía es tímida. Ya, y lo otro tú nos contraste. Por experiencia me ha tocado recibir delivery bastante colombiano, venezolano. No sé si esa es la tónica. Es que ha llegado mucho chileno. Mucho profesional, mucho chileno que le ha sido suspendido su contrato. Prácticamente el 30% de los que han llegado en el último tiempo, que se han multiplicado por 3 la cantidad que está trabajando en el delivery, son personas que o son profesionales en gran medida. Y que se dedicaron a esto mientras. Que se dedican a esto exactamente, psicólogos, ingenieros. También tenemos gente que se le suspendió su contrato mientras no trabaja, por ejemplo, en la construcción o otra cosa, se va al delivery. Franco Ferreira justamente hizo una radiografía del trabajador del delivery hoy en día en nuestro país. Nos envían la ruta el día anterior, lo metemos al Maps y ahí vamos viendo en qué comunas tenemos que movilizarnos. Nichols aprendió a andar en bicicleta de chiquita. 9 años, una cosa así. Jamás imaginó en su pueril aprendizaje que esas maniobras serían parte de su trabajo en el 2020. Ni siquiera lo imaginó hace 3 meses atrás. Yo soy psicóloga y trabajaba en forma particular con mis terapias y con mis consultantes. Y ahí quedé varada. Ella y su compañero, ambos sin generar recursos en pandemia, decidieron probar en el mundo del delivery y lo hicieron de manera independiente.
Fue como, oye, ahora tenemos las bicicletas, probemos, veamos qué ocurre. Representan con su emprendimiento a un gran número de chilenas, chilenos y extranjeros, que han aumentado la fuerza laboral en una de las pocas actividades que hoy asegura subsistencia, el delivery. El 80% son gente joven, de entre los 25 y los 40 años, desde estudiantes hasta personas de 50 años que han perdido o se han quedado sin trabajo. Las cifras son elocuentes, con saltos de 50 inscripciones diarias antes de marzo a las 180 que se registran por día en este momento. Crece la demanda y al crecer la demanda crece la oferta laboral y hay trabajo para todo, a Dios gracias. Estudio de una de las empresas que reclutan a este tipo de personal da luces de su composición. Un 16% eran estudiantes, el 22% realizaba trabajos independientes antes de dedicarse al delivery. Pero atención, casi el 50% eran trabajadores dependientes que perdieron ese trabajo con la pandemia. Tenemos gente que son profesionales, tenemos gente, papás de otros amigos incluso nuestros, que quedaron sin trabajo después del estallido social y también están adentro. Pero en el caso de esta empresa y en un hecho que es más bien escaso en este mercado, se trata de repartidores contratados con imposiciones y todas las normas que un contrato conlleva. La diferencia importante es que nosotros trabajamos con todas las formalidades, la gente está contratada, nadie trabaja más de 45 horas a la semana. Pero en general la situación es más inestable para quienes hoy buscan hacer delivery. Según el estudio, cerca del 32% se acogió a su pensión del empleo y seguro de cesantía en su actividad anterior, mientras que casi el 36% derechamente fue despedido de su trabajo anterior. Cercano a las fechas como el Día de la Mamá, pensamos que podría ser una buena idea empezar a repartirle cosas, los regalos a las mamás entre las personas que estaban en Santiago. Y vimos que teníamos nuestras bicicletas y fue como, ya, pues a ver, probemos. Y es que el 90% de los encuestados en esta radiografía al delivery reconoce que sus ingresos se vieron afectados por la pandemia. Pero, así como para Nichols, esto es mejor que nada. Sí, nos sirve para hacer un sustento económico. Por eso no es raro que hoy se les vea deambular en gran número por calles y avenidas, en auto, moto, bicicleta y mire usted, en lo que sea que se mueva. Y además ando en monociclo. Una parte graciosa de la bicicleta quería como ir en monociclo también. Es el perfil de quienes hoy dominan las calles, el delivery y sus representantes en tiempos de pandemia. Una psicóloga que atendía en una consulta, ahora repartiendo en delivery, como dice el dicho, el trabajo siempre dignifica, don Iván Núñez. Sí, claro, y además en tiempos de emergencia. Pero absolutamente. Hay que hacer algo. Ahora, lo otro que tú habías anticipado es el impacto en la venta de los automóviles autos nuevos. Y esto sí que es... El número que lo vi en la mañana, 78% de caída. 72%, mira. 31.204 autos se vendieron en mayo del año pasado, 2019, ahora se vendieron 8.681. Ahora, era un área de la economía que venía marcando récord tras récord. Cada vez hablábamos del récord de los autos. 400.000 autos. Mira, más de 1.000 autos al día. Para hacer la estimación, el año pasado se vendían 4, este año se vende 1. Esa es la estimación. Y mira, la caída enero-mayo y a los 4 meses es de un 40%. O sea, en el sector automotor realmente aquí no tiene para cuándo. Como mucho, como el turismo, como el comercio. Pregunta, porque este es un área de la economía que trabaja con márgenes muy, muy estrechos. Esto no significa necesariamente una caída de precios, solamente una caída de la venta. No va a significar. Porque acá el margen de ganancias son muy, muy poquitos. Seguramente en los próximos meses, cuando la economía se comience a recuperar, ahí vamos a ver mejores precios. Pero de todas formas, ya venían, respecto a otros países, uno compara el precio de los automóviles en nuestro país es relativamente conveniente, relativamente. Yo creo que después, cuando se recupere la economía, no sabemos cuándo, porque está todo en punto suspensivo, ahí los precios van a mejorar. Andrés Vial, nuestro editor de economía, contexto económico, interesante, sobre todo esto de buscar oportunidades en momentos de crisis para quienes lo están pasando muy mal. Muchas gracias. Que te vaya bien, chao. Buenas noches. Extender el postnatal por la pandemia. Esta iniciativa tomó fuerza luego que transversalmente en el Congreso se solicitara discutir la medida y aunque La Moneda ha sostenido que una iniciativa de este tipo es de exclusiva responsabilidad del presidente, el gobierno de igual forma va a analizar medidas. En esta jornada, voces del mundo de la cultura y el espectáculo se sumaron a ella, fíjese. Estoy con extender el postnatal durante la pandemia. Un grupo de madres que necesitan el postnatal de emergencia mientras dure el estado de catástrofe. Campaña que ya es viral en redes sociales. La idea, desde el mundo de la cultura, la música y la televisión, poder apurar el debate legislativo del postnatal de emergencia. Proyecto que el 6 de mayo fue despachado desde la Cámara de Diputados al Senado y que busca que el prenatal sea de 10 semanas y extender el postnatal. Todo mientras se mantenga el estado de catástrofe. El mayor miedo de entrar a trabajar es contagiarme y contagiarlo a él.
Hemos estado en casa tomando todas las precauciones sin salir para que este virus no le afecte. Yo soy ingeniero constructor y para mí volver a la construcción es ser una fuente de contagio directo para mi hija y para mis abuelos, que son las personas con las que nosotras vivimos. Testimonios sobre la incertidumbre que se genera a pocas semanas de llegar la fecha límite, el fin del postnatal, aún en pandemia. Un debate que en el mundo político genera consenso en al menos 15 partidos políticos, desde el Frente Amplio a Renovación Nacional, donde la petición es directa a la moneda. La falta de patrocinio del Ejecutivo y la falta de apoyo en el Senado lo han puesto en serio riesgo. Sin ese apoyo no habrá ley. Es urgente que el gobierno apoye este proyecto o se abra a encontrar medidas alternativas para miles de madres, muchas jefas de hogar que hoy, angustiadas, necesitan salir a trabajar. Lo que pedimos al gobierno es que tenga más empatía, que se ponga en el lugar de esas madres y padres, que se comprometa con el bienestar superior de los niños y niñas. Necesitamos que el Senado ponga en tabla de manera urgente el proyecto. Llamado también al Senado, que aún no ha colocado en discusión el proyecto. ¿Por qué no se ha debatido en casi 30 días? La respuesta está en un nuevo embrollo constitucional, y es que, tal como pasó en el proyecto sobre las 40 horas, desde la moneda se ha sostenido que esto tiene un costo para el fisco, lo que es de exclusiva facultad del presidente. Por eso la petición del mundo político es a recibir patrocinio desde la moneda. He insistido ante el gobierno, ministro Ward, ministro Briones, que patrocinen esta iniciativa. Lamentablemente no ha ocurrido hasta ahora. No hay duda que es un proyecto bien intencionado, pero que puede tener efectos adversos. Lo que sí podría pensarse es en un apoyo directo a mujeres vulnerables que en este minuto necesitan continuar con su postnatal. Creemos que este es un tema que tiene que debatirse en el contexto del acuerdo al cual nos convocó el presidente. Creemos que no podemos estar haciendo medidas a gotera. Un subsidio que permita que estas mamás se puedan quedar con sus hijos en su casa y no poner en riesgo la continuidad de su trabajo. Propuesta que al menos está analizando la moneda, todo en un debate donde incluso los empresarios se muestran abiertos a respaldar la iniciativa. Todos los economistas han planteado la necesidad de prolongar los apoyos a las familias, y una de ellas puede ser esta. Tiene que ser algo móvil, porque el postnatal, ¿de qué fecha? Porque va avanzando la pandemia y van aumentando los plazos. Elementos a tomar en cuenta, además de los casi 40.000 millones de pesos que costaría, según el informe financiero presentado por el gobierno, extender hasta el 30 de junio el postnatal parental, un tema que están abiertos a contemplar con responsabilidad fiscal. Hay que ser responsables a la hora de entregar una medida que beneficia a las mujeres, pero que implica recursos. El presidente se encuentra estudiando alternativas. Alternativas que estudian en Palacio y que va a conversar en las próximas horas el presidente con la ministra de la Mujer, según fuentes de la moneda. Mientras, este miércoles el Senado pondrá en debate la admisibilidad de la ley que mantiene expectantes a miles de madres y padres en todo Chile. Récord de altas temperaturas y ahora frío y lluvia. En medio de un año marcado por la sequía y el coronavirus, ahora vienen varios días con bajas temperaturas. Una mala noticia, porque esto podría ser caldo de cultivo para las enfermedades respiratorias. Pongan atención, porque en los próximos días podríamos tener temperaturas de hasta 3 grados bajo cero. Quizás con todo lo que está pasando usted no se ha dado cuenta, pero en estos primeros 5 meses de 2020, Chile registró un récord. Altas temperaturas anómalas, sobre todo en la zona centro y centro-sur. En el periodo enero y mayo, en Santiago, este año, un periodo de 152 días, 110 días, la temperatura máxima de esos días superó los 26 grados. Ese es un récord inédito. Una señal inequívoca del calentamiento global, pero las altas temperaturas deberían bajar. Ahora comienza el invierno meteorológico y el cambio será abrupto, al menos desde este miércoles. El área comprendida, el área geográfica que va a afectar este núcleo frío en altura, va desde la región del Biobío hasta el límite sur de la región de Atacama. Frío y lluvia, precipitaciones que comenzarían este martes y terminarían pasado el mediodía de este miércoles en la región metropolitana. En el resto de la zona central también se esperan chubascos, pero lo que más preocupa son las heladas matinales. En las mañanas del día jueves y viernes, la Dirección Meteorológica
pronosticando entre 0 y 1 grado para Santiago Centro, lo que significa que los lugares típicamente fríos de la capital, como Polpaico, Pudahuel, Colina, Lampa, Huechún, que es un lugar típicamente frío, las temperaturas podrían estar entre 2 y 3 grados bajo cero. Y acá viene el problema. El coronavirus es muy sensible a las altas temperaturas. En ese sentido, el frío y ciertas condiciones ambientales los hacen más resistentes y que puedan perdurar más tiempo en el medio ambiente, facilitando su transmisibilidad persona a persona. Bajas temperaturas combinadas con alta humedad y combinadas con muy baja radiación solar, esas son condiciones que desafortunadamente favorecen la propagación de todas las enfermedades respiratorias. Desafortunadamente el nuevo coronavirus no es una excepción. una mala noticia que podría sumarse a un alza de contaminación por calefacción. Mientras mayor demanda de calefacción, mayor emisión y por tanto contaminación. Cuando hay mayor contaminación, hay mayor mortalidad prematura. Hemos visto que las ciudades más contaminadas de Chile tienen mayor letalidad del COVID. Un dato clave para mantener los planes de descontaminación y un llamado a, en la medida de lo posible, optar por sistemas de calefacción no contaminantes para enfrentar el frío en medio de la pandemia por coronavirus. Bien, pero queremos recordar que a partir de las 22 horas Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. Revisamos informaciones que vienen de Argentina. 2 bomberos murieron y al menos 15 personas resultaron heridas. Esto tras una fuerte explosión doble en Buenos Aires. El trágico hecho ocurrió en una perfumería del barrio porteño de Villa Crespo. El local, ubicado en la planta baja de un edificio de 14 pisos, sufrió una primera explosión, la cual dejó a varias personas atrapadas. A los pocos minutos llegó personal de bomberos y de la policía. Mientras se encontraban en las labores de rescate, ocurrió un segundo estallido que dejó a 2 bomberos muertos y a otras 15 personas heridas, entre ellas un oficial de la policía. Los heridos fueron trasladados a centros asistenciales de la capital, mientras que las autoridades investigan las causas que originaron estas explosiones. No es el ministro quien decide qué se discute y qué no. La dura respuesta es del presidente de RN, Mario Desbordes, al ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Este último le cerró la puerta a la propuesta de Desbordes de condonar las deudas del CAE en algunos casos. El episodio revió nuevamente la atención al interior del oficialismo. Hemos planteado una solución al problema de miles de personas endeudadas por créditos estudiantiles, no solo el CAE. El ministro ha señalado en la mañana que esto no se va a discutir y a mí me sorprende mucho porque no es el ministro quien decide qué se discute y qué no, es la mesa de trabajo. Así Mario Desbordes, presidente de RN, líder de un partido de gobierno, enfrentó al ministro de Hacienda, Ignacio Briones, quien durante la mañana de este martes descartó rápidamente la propuesta de Renovación Nacional de condonar las deudas del CAE, aquellas personas que hubiesen podido acceder a la gratuidad de la educación superior cuando esa medida aún no estaba vigente para ellos. Es muy importante que acá mantengamos la discusión estructurada en los 3 ejes y que son los que ha definido el presidente de la República. Dichos que molestaron a Desbordes, no es el ministro quien decide eso, sino la mesa de trabajo, dijo. Mesa que convocó el propio presidente Piñera y que reunió partidos de oposición y oficialismo. La convocatoria que hacemos a todos los que quieran colaborar, los que quieran ser parte de un esfuerzo conjunto. Justamente lo que reclaman algunos partidos es que no existe ese esfuerzo conjunto ni esa colaboración porque los proyectos para beneficiar a la ciudadanía, según ellos, ya estarían definidos sin consultas previas. Desbordes insistió en que la condonación de las deudas del CAE son una urgencia para las miles de familias endeudadas actualmente y sin rodeos criticó duramente al gobierno del cual es parte. Me sorprende la generosidad que hay para abrir la billetera, para ir en ayuda de grandes empresas y que no esté la misma lógica a estudiar fórmulas para ayudar a miles de chilenos que hace 10 años que nos vienen diciendo que están desesperados. Tras esos dichos llegó la respuesta del gobierno que insistió en que las preocupaciones más urgentes ahora son otras. Y vamos a enmarcarnos fundamentalmente en torno a los objetivos que definimos el día viernes: la protección social, la protección de los ingresos de la familia, sentar las bases para la recuperación de nuestra economía y, en tercer lugar, establecer las bases
fiscales para que este acuerdo se pueda hacer también con responsabilidad. Los ministros de Interior, Hacienda y Educación se negaron a que la condonación de las deudas por créditos estudiantiles se realice en este momento. Eso provocó reacciones políticas de la propia mesa que hasta hace pocos días buscaba acuerdos. Felicito que un partido de gobierno recoja lo que venimos planteando hace años y lamentablemente el ministro Briones lo descartó. Espero que con el trabajo que estamos haciendo en la Comisión de Hacienda y ahora con el apoyo de su propio sector, el ministro se abra a esta posibilidad. Hoy día nuestra atención tiene que estar centrada en la emergencia, tanto sanitaria como económica. Hoy día el acuerdo al cual nos ha convocado el presidente es para ver cómo podemos ayudar a la gente que lo está pasando mal. Críticas de la oposición que en algunos partidos se convirtieron en acciones. Así el Partido Radical declinó ser parte de la mesa de trabajo debido a los dichos del ministro Briones. Frente a un aparente diálogo en que el ministro Briones quiere imponer la forma, los límites y los temas, preferimos esperar los proyectos de ley y, por cierto, los traeremos de buena fe y en su mérito cuando ingresen al Parlamento, pero que el gobierno asuma su responsabilidad. En $709 millones se estima el costo de la propuesta de RN de condonar la deuda del CAE según los requisitos antes descritos. Una propuesta a la que el gobierno ya le cerró la puerta y que provocó un nuevo punto de tensión entre RN, los otros partidos de Chile Vamos y el Ejecutivo. Hay preocupación en Valparaíso luego que en horas de la tarde se confirmara que el Seremi de Salud de la región, Francisco Álvarez, se encuentra en estado grave, además conectado a un ventilador mecánico. La autoridad sanitaria hace una semana fue diagnosticada con coronavirus. Desde entonces ha estado internado en la UCI de la clínica Ciudad Viña del Mar, en donde fue conectado a ventilación mecánica al presentar algunas complicaciones en su estado de salud. Además, las autoridades de la zona están en alerta por el rápido avance del virus, en donde, según el último reporte del MinSal, la región de Valparaíso llega a los 3.595 casos de coronavirus. Inesperadamente, durante el día de ayer, su situación se complicó. El Seremi tuvo que ser conectado a ventilación mecánica y está estable en su condición, pero sin duda estamos muy tristes porque él llevaba ya una semana completa mejorando día a día. Pero él tiene una condición basal de un asma severo que en el día de ayer desgraciadamente se complicó, así que debió ser intubado y además sometido a ventilación mecánica. 17 personas fueron trasladadas hasta una residencia sanitaria tras un brote de coronavirus en un CITE de Independencia. En Antofagasta, 5 personas que no respetaron la cuarentena también fueron derivados a un recinto sanitario. ¿Quiénes pueden ser llevados a estas residencias? Atención al siguiente informe. Y el 27 recién nos llamaron. El 27 nos llamaron a decirnos que éramos todos positivos. La situación que nosotros estamos pidiendo es que nos saquen de aquí. ¿Por qué? Por los niños y por las condiciones que estamos viviendo. Nuevo brote, otra vez un CITE. Son 17 los contagiados, entre adultos y niños. Por eso la preocupación. Viven hacinados. Fueron notificados el miércoles pasado. Ha transcurrido prácticamente una semana, pero siguen en la misma condición. Esto se puede contagiar más personas y eso es lo que nosotros no queremos. No queremos. ¿Pero hoy día está positivo? Sí, yo y mi hijo. ¿Cuántos hoy día están presentando síntomas? Casi todos. Casi todos, casi todos, casi todos. Son 40 personas que viven en este CITE, que cuenta con 11 habitaciones pequeñas y 2 baños compartidos por todos. No se descartan más contagios. Situación similar ocurrió en este CITE de Macul, donde un hombre de 86 años murió en el único baño que era compartido por 7 familias. La Seremi de Salud ofreció el traslado a una residencia sanitaria, pero solo 2 aceptaron. En Independencia, los 17 contagiados accedieron. ¿Pero quiénes pueden acceder a una residencia sanitaria? Que todas las personas que vivan en condiciones de hacinamiento con personas COVID positivo puedan ser trasladados junto con sus contactos estrechos a residencia sanitaria. Estas personas permanecerán 14 días en el lugar, con habitación y baño privado, además de alimentación y seguimiento médico. En la cisterna el panorama también es complejo. Como te digo, mira, este es el comedor de la casa. Ahí está una de las personas que también está contagiada. Como te puedes dar cuenta, está dentro del comedor. No tenemos dónde estar. Esta fue la denuncia hecha hace algunos días por vecinos de una casa de la cisterna. Viven 4 familias en una casa ampliada. El hacinamiento ayudó que de un contagiado llegaran a 12. El domicilio fue sanitizado, hubo un hospitalizado. Ahora todos están de alta. También se les ofreció el traslado a una residencia sanitaria, pero dicen que el ofrecimiento llegó tarde, ya estaban recuperados. En el MinSal aclaran que la decisión es de las personas, no obligan, sí recomiendan lo mejor. Ahí las condiciones son las adecuadas para enfrentar la pandemia.
Por eso también hacemos el llamado a la responsabilidad social de las personas. Deben entender que esto es una indicación sanitaria también. Queremos ayudarlo a que no pongan en riesgo a las personas que viven en su barrio, en su sector, en el CITE, etc. Hoy hay más de 4.000 habitaciones en 92 residencias sanitarias instaladas por todo el país. Pero ¿cuál es el objetivo de estos lugares de confinamiento? Tiene como único objetivo poder otorgar una justicia sanitaria a las familias más vulnerables de nuestro país, para que toda persona pueda realizar una cuarentena de forma efectiva y cumplir con los protocolos que los expertos, tanto internacionales como nacionales, han recomendado. Cuarentena que no cumplió un hombre en Antofagasta. Esto tras ir al supermercado. El sujeto fue sorprendido fuera de su lugar de confinamiento, en que debía permanecer tras mantener un contacto estrecho con un caso positivo de COVID-19. Un caso de una persona que no estaba en el lugar donde tenía que estar cumpliendo su aislamiento. Por lo tanto, nosotros estamos esperándolo porque esa persona va a ser llevada a residencia sanitaria. Otras 5 personas fueron sorprendidas en la misma situación en Antofagasta y ellos, más 2 casos positivos, fueron trasladados a una residencia sanitaria para cumplir la cuarentena. Si los estudiantes no pueden ir al colegio, bueno, les vamos a llevar el colegio hasta sus casas. Esa fue la premisa de una escuela de la Araucanía que decidió transformar los furgones escolares en verdaderas salas de clases. La iniciativa busca apoyar a alumnos de alejados sectores rurales que no tienen acceso a Internet. Son el alma del lugar, pero hace semanas ya no están. La ausencia de estudiantes mantiene vacías las salas y patios del colegio Dream House de Carahue. En su casa, y a varios kilómetros, vive Catalina. A distancia, ahí se las ingenia mientras para estudiar. Así hacemos como un minijuego, así como si los papás fueran los profesores y nosotros fuéramos los alumnos. Y mi papá le ayuda a mi hermano en las tareas y mi mamá a mí. Y en matemática me ayuda a mi papá porque él es experto en matemática y en lenguaje a mi mamá. Sí, eso es. Haciendo su mejor esfuerzo son sus papás, sus profesores por estos días. Pero para nadie es fácil. No están las comodidades, no hay señal telefónica y menos internet. Tenemos en algunas partes nomás señal, mi mamá deja su teléfono en una ventana y ahí encuentra señal y después empezamos a buscar las cosas que no entendemos. De repente llegan los mensajes y ahí aprovechamos de ver los videos que nos mandan los profesores. Ellos tienen muy buena disposición de llamar, de mandarnos videos. Una realidad que comparte con otros 100 niños y niñas del sector rural de Catripulli, donde los docentes inventaron una novedosa forma para que los conocimientos no se pierdan. Si los escolares no van a las salas, son las salas las que van a ellos. Tomamos la idea de que podíamos hacerle la clase al interior del furgón. Empezamos a ingeniar que teníamos que sacar algunos asientos del furgón, implementar las mesas, las sillas. Son clases personalizadas donde el profesor tiene su pizarrón, tiene su computador, apoyo para que el alumno, ¿cierto?, cuando no entienda, ¿cierto?, pregunta. Transformaron 2 furgones en aulas móviles, las que luego de un riguroso proceso de sanitizado se trasladan y llegan hasta los más escondidos rincones con un profesor a bordo. Todo el corazón que tenemos como docente, nuestro profesionalismo para ir en ayuda de nuestros queridos estudiantes. Para todo es difícil, es un escenario nuevo, en donde vamos creando en la marcha, digamos, distintas estrategias para que el fin último sea que los estudiantes aprendan. La idea es que ningún pequeño quede sin aprender. Por ello, hoy están realizando clases personalizadas a la puerta de sus casas. A mí me parece muy bien porque así uno puede aprender más de la guía, porque uno algunas veces no entiende nada sobre la guía y los papás tampoco. Así, después de más de 2 meses, Catalina volvió al colegio. Hello, Cata. How are you today? Fine? Fine. Fine, okay. I'm very glad to see you. Estoy muy contento de verte hoy día. Te voy a entregar una guía porque hoy día vamos a hacer una clase de inglés. Distinto, sin sus compañeros, pero que seguirá recorriendo extensos caminos. Todo para ir en ayuda de aquellos que más lo necesitan.
y la música de Reinaldo Rueda molesta a sus vecinos. El técnico de La Roja habló con el sitio oficial de la FIFA y se acordó de Claudio Bravo. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Buenas noches. Ya piensan en las clasificatorias, donde Chile debutará con Perú y Venezuela. Aquí, la palabra del técnico de la selección chilena, Reinaldo Rueda. El buen ánimo sigue intacto pese a la pandemia, así lo dejó claro Reinaldo Rueda, quien en una entrevista con la FIFA detalló a qué dedica su tiempo libre en plena cuarentena. Estoy mejorando el inglés y dedicándole minutos al acordeón, una de mis debilidades desde niño con nuestro vallenato en Colombia. Desafortunadamente se me han quejado los vecinos. Ahora cierro ventanas y puertas para sacar algunas notas. ¿Cómo ella? Se puso el hombre, me investigó bien, ¿no? Claro, el caleño es fanático del vallenato, incluso trajo su acordeón a Santiago, un instrumento musical que pese al esfuerzo parece no dominar plenamente. Un desastre. Creo que es un aparato que da unas melodías extraordinarias, muy lindas. El lado más relajado del técnico de La Roja, que tiene por delante varias preocupaciones. La pandemia ha detenido el fútbol nacional y recién vuelve a las ligas europeas. Una situación compleja para los seleccionados, principalmente los más experimentados, que son parte de la generación dorada. El jugador chileno tiene una buena longevidad, pero hay que afrontar la realidad del desgaste de esta profesión. 6 meses, por ejemplo, no son lo mismo para un chico de 26 que para un hombre de 35, 36. Impactan. Esto a propósito del reinicio de las eliminatorias que, según reveló el propio Rueda a Telemundo, se jugarían en septiembre de este año, aunque ante Perú y Venezuela, que son la tercera y cuarta fecha respectivamente. Pero Claudio Bravo no está en la nómina de la selección chilena. Jamás me he restado. Otro de los temas que tocó el caleño fue la presencia de Claudio Bravo en La Roja. El ex capitán fue uno de los factores de quiebre en el camarín. Sin embargo, el técnico con el tiempo terminó rendido ante la jerarquía del portero del Manchester City. Es impresionante cómo influye Claudio Bravo y su ascendencia en la selección por su trayectoria, su inteligencia de juego. Lo perdimos todo un año por su lesión. Va a ser determinante si lo podemos disfrutar. Ojalá le veamos defender la meta en Qatar. El desafío de Qatar 2022, un sueño que toma fuerza con el posible reinicio de las eliminatorias. De momento, el técnico de La Roja busca la fórmula que le dé al fin a la selección el sello que tanto caracteriza a Triple R. Y todo indica que Alexis Sánchez se quedará en el Inter no solo hasta fin de esta temporada. El sitio Tuttosport informó que el cuadro lombardo está buscando una doble extensión del préstamo. Esto se debe a que la segura partida de Lautaro Martínez al Barcelona, dejando libre para el tocopillano algunos minutos más en el Inter. Recordamos que el calcio regresa el 13 de junio con la Copa Italia. No habrá más chances de arreglar los líos entre blanco y negro y los jugadores por la rebaja salarial. ¿Qué ocurrirá de no llegar a un acuerdo? ¿Quién hará la última oferta? Todo en la siguiente nota del Cuadro Popular. La Dirección Regional de Trabajo Metropolitana Oriente será escenario de la última mediación del conflicto económico que tiene Colo-Colo. Así que estamos esperando a ver cuál es la resolución. Sexta y definitiva reunión entre las partes con participación del ente gubernamental que previamente se reunió el viernes pasado con la concesionaria y este lunes con el plantel. ¿Bajo qué términos se negociará? Blanco y Negro aceptó retomar las tratativas, pero comenzando desde cero. Esto quiere decir devolución de la mitad de lo descontado. Jugadores quieren el 88%. Entonces, ¿cómo se destrabaría todo? Es donde tenemos que sacar esta pega adelante entre todos. La concesionaria estudia entregar una suerte de bono. Esa es la fórmula para llegar al acuerdo. Eso sí, dicha opción tampoco llegaría al porcentaje que busca el plantel, pero sí a una cifra de consenso, aunque eso está por verse. Finalmente pierde la institución muchísimo, pierde toda nuestra gente, nuestra hinchada, nuestros socios. De no ser fructífera la última mediación, se abriría una nueva arista en esta historia. El plantel en este caso deberá recurrir ante los juzgados de letras del trabajo para que éste declare la improcedencia de la aplicación
de la Ley de Protección en el Empleo en su caso. Entonces lo que vendría es una investigación de la Dirección del Trabajo a blanco y negro. Todo esto para finalmente resolver qué determinación tomar. Esperamos de que ojalá se pueda conseguir una salida. Sexta y última reunión entre jugadores y directiva. El drama económico que vive Colo-Colo podría quedar zanjado o simplemente crecer en intensidad. Tango triste, La Plata Argentina está paralizada. El rumor de Diego Armando Maradona dejará Gimnasia es cada vez más fuerte. Esto por el poco presupuesto que tiene el equipo por la pandemia. Sería uno de los detonantes del adiós del Diego desde La Plata. Todo mi amor, toda mi ternura, ayuden a comer a la gente. Las palabras sentidas de Diego Armando Maradona en plena pandemia. El 10 en cuarentena, mientras en Argentina piensan cómo será su retorno al fútbol. Un regreso que al parecer será sin su máximo ídolo en la banca de Gimnasia. Ahí viene Diego, señores. Maradona está en La Plata, señores. Ahí está. Meses donde Maradona fue venerado en cada estadio que pisó. Los resultados no fueron los esperados. El Diego logró salvar la categoría de Gimnasia, pero solo porque no hubo descendidos por el COVID-19. Ahora, al parecer, el futuro de Diego está cada vez más lejos del Lobo. Fuerte cortocircuito entre Gimnasia y el entorno de Diego Maradona. Quiebre total, esto según el abogado y prácticamente representante de Maradona, Matías Morla. Diego se jugó todo por Gimnasia, no faltó a un solo partido e incluso desafiando las recomendaciones de sus médicos. Hoy aquellos que lo fueron a buscar cuando todo se prendía fuego no le quieren renovar. Maradona quiere seguir en Gimnasia. El presidente de Gimnasia no se quedó callado y respondió de inmediato. Hacen un contrato de ahora a diciembre de 2021 por los mismos valores que estamos pagando ahora. Y bueno, eso no fue aceptado. Presupuesto austero y pocas posibilidades de potenciar el plantel, otras de las razones que lleva a pensar que el futuro se ve áspero para Maradona en el Lobo. Las conversaciones no avanzan, el Diego tiene un pie afuera de Gimnasia y Esgrima. Y mira, estas imágenes son de un centro deportivo de Curitiba en Brasil que se acomodó a los tiempos de la pandemia. Fútbol, distanciamiento social con todas las medidas sanitarias correspondientes. La idea es que cada jugador mantenga su cuadrado y vea la forma de llegar al arco rival e intentar anotar un gol. Corte, y al regreso te cuento qué es lo que hizo Floyd Mayweather. De regreso, porque ese señor que siempre ha sido criticado por ser ostentoso, hablamos de Floyd Mayweather, tuvo un lindo gesto con la familia de George Floyd, quien se comprometió a pagar sus funerales, todo en medio de las protestas contra el racismo. Claro que en Alemania, algunos de los jugadores que se manifestaron en la Bundesliga podrían recibir sanciones, sencillamente incomprensible. Mire. Han sido varias jornadas de tensión en Estados Unidos por la muerte de George Floyd. El mundo del deporte se ha expresado. No puedo respirar, dijo LeBron James. ¿Seré la próxima?, se preguntó la joven tenista de 16 años, Cory Gauff. Lewis Hamilton cuestionó a sus silentes colegas. Michael Jordan dejó de lado su neutralidad para decir ya fue suficiente. Y Floyd Mayweather firmó un cheque. Sí, el ex campeón mundial invicto se hizo cargo de los gastos del funeral de George, $88.500 a nombre de la empresa funeraria, casi 70 millones de pesos chilenos. Serán 4 ceremonias que comenzarán este jueves en Minneapolis, seguirán el sábado en Carolina del Norte para luego trasladarse a Houston. Un gesto que ha sacado aplausos sobre todo por lo inesperado, catalogados por muchos como fanfarrón y frívolo. Floyd Mayweather demostró que el deporte está vivo en esta causa. La misma prueba la dieron los jugadores de la Bundesliga. Cerrando, mándasela Sancho, gol. En muestra de lo que ha pasado en los Estados Unidos con George Floyd. Jadon Sancho del Borussia Dortmund celebró y pidió justicia para George. Lo mismo hizo su compañero Achraf Hakimi, camiseta arriba y polera con el mensaje. Weston McKennie del Schalke 04 mostró al mundo este brazalete con la misma petición. Expresiones que podrían traer consecuencias porque
Los jugadores no pueden usar ropa interior política, lemas religiosos o personales, mensajes o imágenes o publicidad. Palabras de Fritz Keller, presidente de la Federación Alemana de Fútbol, que también anunció castigos. En caso de violación de esta disposición, el jugador y/o el equipo serán sancionados por el organizador de la competencia, la Asociación Nacional de Fútbol o la FIFA. Pero mientras las autoridades alemanas buscan sanciones, la FIFA salió al rescate de los jugadores. Para aclarar cualquier ambigüedad en las competiciones de la FIFA, las recientes protestas de los jugadores durante los partidos de la Bundesliga deberían merecer un aplauso, en ningún caso una sanción. Veremos si la postura de la FIFA, que también pide sentido común, logra que no haya sanciones para Sancho y compañía. Lo que sí está claro es que las expresiones en el mundo del deporte por el sensible caso de George Floyd no han dejado a nadie indiferente. Y poco a poco comienzan a rodar en distintos puntos del planeta el balón. Siria y su Premier League también retornó a la actividad. Claro que sin público en los estadios, medida que no contempló, mire bien, las azoteas cercanas a los estadios que se llenaron de fanáticos y donde claramente no hubo un distanciamiento social ni medidas sanitarias. La cámara sigue subiendo para ver eso. Los hinchas en las azoteas aledañas al estadio, donde no hubo distanciamiento social, donde no hubo cuidado sanitario y donde efectivamente poco se pudo cuidar del COVID-19. Con esta información terminamos Deportes, pero usted continúe en 24 Horas Central. Pausa comercial. Buenas noches. 24horas.cl. Ponga mucha atención porque la angustia y la incertidumbre que provoca el actual escenario mundial influye en que muchas personas estén en sus casas sintiendo malestar, insomnio, cansancio. ¿Le pasa a usted a lo mejor temor, entre otras tantas emociones? Es por esto que en nuestra sección 24 Datas de nuestro portal de noticias 24horas.cl podrá encontrar 5 consejos claves para enfrentar el estrés a causa de la pandemia. Le está pasando a mucha gente, no sienta que es solo usted. Y también así mejorar la salud mental durante la cuarentena. Es una recomendación más que una noticia, es una recomendación que queremos compartir con ustedes. Y también compartir con ustedes, ¿se acuerdan lo que ha pasado un día 2 de junio? Se lo recordamos ahora en Momentos TVN y luego un nuevo capítulo de El CAI. No se lo pierda, que tenga muy buenas noches.